Acá estamos una vez más en estos encuentros y estas conversaciones, y hoy voy a tratar de que podamos tener un intercambio, fructífero, si no lo es, va a ser fundamentalmente por mi impericia, pero bueno, lo quiero presentar a nuestro interlocutor de hoy, invitado también, Marcos Domínguez. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Francisco. Gracias por invitarme. Tenemos una amistad, un vínculo, una camaradería con Marcos. En estos espacios un poco se formalizan, pero lo cierto es que tenemos una amistad, eso tampoco lo vamos a ocultar. Me contabas, vos estás dando clases en este momento, además de tener un trabajo en el área de transparencia del Congreso, de la Cámara de Diputados. Tenés una actividad en redes a través de un blog del que sos autor, que es Sonceras Abiertas, y a la vez tenés una actividad docente en el área de las ciencias de datos. Así es, ciencia de datos. Bien. Y estás haciendo en este momento la maestría también. Estoy haciendo una maestría en gestión de datos en la Universidad Católica Argentina. Sí. Bien. Ahí hay una cruza. A mí me intriga mucho. Vamos a tratar, digamos, de arrimar estas inquietudes, estas cuestiones, mantenerlas cerca. Yo creo que naturalmente están cerca de las preocupaciones parlamentarias. Uno diría que no está cerca de las preocupaciones parlamentarias. Uno mira la lista de las comisiones, ya de por sí está todo. Entonces, y creo que le son pertinentes las cuestiones que podemos hablar nosotros, muy pertinentes. Entonces, vamos a partir de esta idea y este concepto de ciencia de datos, extremadamente nueva, ¿no? Así es. ¿Y en qué consiste? Bueno, en realidad, más que extremadamente nueva, hay un divulgador, un investigador que se llama Walter Sosa Escudero, que dice que la ciencia de datos es estadística con masa madre. Mirá. Hay un entrecruce de varias dimensiones del conocimiento en lo que es la ciencia de datos. Yo, digamos, de formación, soy sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Me empecé a interesar por esta cuestión de los datos a través del cursado de metodología cuantitativa hace ya unos años. Pero bueno, esto se aceleró de una manera exponencial. Pensar que yo procesaba datos con un programa de IBM que se llama SPSS, que es básicamente un procesador de datos para encuestas, siendo la encuesta el instrumento de registro de información por ahí más habitual, más conocido. Pero bueno, con el avance el nombre fancy de esto es Big Data, de la Big Data, la capacidad de procesamiento, la velocidad de ese procesamiento han hecho que uno obtenga datos de múltiples registros, es decir, de múltiples fuentes. De modo que me fui especializando un poco en otro tipo de herramientas y otro tipo de técnicas de extracción de información. La ciencia de datos es un poco el intercruzamiento entre pensamiento computacional, estadística y también conocimiento del dominio, es decir, del área en la que yo estoy tratando de trabajar con datos, ¿no? Eso es fundamental. ¿Y el área que vos estás tratando de trabajar, cuál es? Y son varias. Yo me dedico... Las áreas serían. Sí, hay muchas áreas en las que mi vida está atravesada por ese tema. Bueno, mi trabajo, obviamente, el procesamiento y extracción, limpieza y visualización de datos, que es un poco el ciclo de vida del dato, ¿no? El dato hoy es el nuevo petróleo, se dice. Y como el petróleo requiere de un proceso de limpieza, transformación, mirá qué interesante de purificación. El dato en sí mismo
no es información, no es conocimiento, sino que requiere de la aplicación de técnicas vinculadas a la ciencia de datos para transformar ese dato primero en información, segundo en conocimiento y por último en sabiduría. Es como medio presentación de PowerPoint que te lo estoy haciendo, pero bueno, lo tengo un poco incorporado también de tanto machacarlo y explicarlo. Yo me dedico también un poco a lo que es el registro de opinión pública. Vivo, al igual que muchos argentinos, estoy en situación de pluriempleo. Entonces, son muchos los ámbitos de mi vida donde aplico estas cosas. Y lo tomo con cierta mesura, ¿no? Todo lo que está pasando, porque con el mundo de los datos, la inteligencia artificial, porque es un avance muy acelerado que de alguna manera choca de frente con la cultura del trabajo que tenemos nosotros, con una forma de trabajar, con un enfoque organizacional también, y no todas las organizaciones basan sus decisiones en datos, ¿no? en evidencia. Y de alguna manera, cuando se habla de estos temas, hay como dos polos opuestos en lo que es la opinión sobre estos temas, que tiene que ver con el fatalismo total respecto del avance de estas cosas, ¿no? Como que, bueno, todos vamos a ser reemplazados, todo se va a automatizar, todo va a tender a una especie de crisis nihilista sin sentido, donde las máquinas nos van a reemplazar y la información nos va a reemplazar y el pensamiento computacional va a mejorar mucho la precisión de nuestras propias tareas, de modo que vamos a ser reemplazados, y el tecnooptimismo, ¿no? Esta cuestión de que la implementación de estas tecnologías a la vida cotidiana, a los procesos de trabajo, a los procesos productivos, van a mejorar, digamos, de manera muy incremental todos los procesos que nosotros habitamos como seres humanos. Y falta ahí como una especie de tercera posición tecnológica, en el sentido de tratar de prepararnos para una transición que va a ser muy dura. Me da la sensación de que, bueno, la falta de transferibilidad de muchas habilidades de personas que se capacitaron 20 años en un oficio y hoy de repente la automatización amenaza de alguna manera esos puestos de trabajo, es una preocupación que bueno, todo el mundo cultural, político e institucional de la Argentina debiera prestar atención. No necesariamente todos estos procesos van a tender a reemplazar trabajos, pero sí tareas. De modo que agregarle valor al trabajo, quizás con habilidades blandas y maneras de concatenar o de hibridar con la tecnología, va a ser un gran desafío, me parece. Se me ocurren muchísimas cosas. Quiero mantenerme en el radio y en la zona de todas las cosas que me gustarían desarrollar. Me quiero mantener en las zonas más que considero más próximas, quizás no sea un error, pero que considero más próximas a las preocupaciones de la dinámica parlamentaria, pensando claramente, como, digamos, no pretendo ser original con esto, que la dinámica parlamentaria es una dinámica de representación, de caja de resonancia, como yo mismo he dicho en este espacio, de las preocupaciones de la sociedad. Y bueno, en ese sentido, que hay una exigencia en términos de que el Parlamento sí o sí debería, ¿te parece que debería tomar esta cuestión que transversaliza quizás a muchas de las preocupaciones que se encuadran en las comisiones en términos de pensar normativas, pensar la elaboración normativa? Sí, sin duda me parece que la regulación es el gran tema, ¿no? ¿Cuánto Claro. de regulación ante la innovación? La innovación es un proceso, digamos, que se da dentro del sistema, ¿no? O sea, es un proceso que tiene ya sus antecedentes históricos. La revolución industrial, de alguna manera, traza una cierta cartografía de estos procesos para lo que es la civilización, y por supuesto hay ganadores, hay perdedores, hay esquemas transicionales que las sociedades han pensado en su momento, y hay costos que se pagan en ese sentido.
A mí me parece que una actitud proactiva por parte del Parlamento en estas cuestiones me parece bastante fundamental. Sobre todo porque yo soy de la idea de que a la hora de hablar de estas cosas hay que meterse en estas cosas, Claro. ¿no? La idea de hablar de datos sin hacer datos a mí no me cierra tanto. No quiero decir que todo el mundo tiene que ser especialista en estas técnicas o en pensamiento computacional. Pero de alguna manera sí me parecería una buena función del Parlamento tratar de generar comunidad en este sentido, una comunidad crítica que ayude a la toma de decisiones en algo que ya está instalado y que va a una velocidad donde probablemente, bueno, yo soy una persona sobreinformada, pero digo, trabajador de a pie, que hoy está en una fábrica, en una planta, y de repente este proceso está ejecutándose en paralelo, me parece que necesita por parte del sistema de representación argentino, tan vilipendiado, lamentablemente, por propios y ajenos, una representación en ese sentido y una actitud proactiva para, no solo para regular, porque esta idea de regular todo me parece que no tampoco, bueno, algo que no conozco lo regulo, ¿no? Sí. No me parece algo tampoco tan que haya que tomar una actitud extrema. Me parece que hay que juntar realmente personas que puedan orientar ese debate desde el punto de vista interdisciplinario, profesional, cada uno en su dominio, en su conocimiento, y generar una propuesta parlamentaria de regulación de inteligencia artificial. Creo que Julio Cobos últimamente presentó un proyecto para la utilización de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con deepfakes. No sé si estoy diciendo bien, pero bueno, eso es un paso. A mí me parece que... A mí, ¿sabes qué se me vino ahora? ¿Qué se te vino? A ver qué te parece, ¿no? Que quizás habría que hacer una reforma ante esto, ¿no? Porque son situaciones extremadamente desafiantes, ¿no? Pero si me aparece, y porque acá todavía no hablamos, pero digamos, porque hoy vos decías Big Data, ¿no? Algoritmo. Hoy el gran nombre es inteligencia artificial. Sí. ¿No? Y ahora uno diría, ¿no habría que organizar todo el Congreso, toda la actividad parlamentaria en torno a la inteligencia artificial? No sé si todo se me hace, pero que la cuestión de la inteligencia artificial no puede ser tomada en partes, sino en principio como una problemática genérica que después, porque claramente tiene ramificaciones casi interminables, ¿no? Sí. Sí. Sí, Digo, por supuesto. No puede ser... no sé si se resolvería con la Comisión de Inteligencia Artificial, en el sentido de particionar el tema como un tema ahí segmentado, cuando los trabajadores parlamentarios, los docentes, las personas que trabajan en una planta, todos ven que por las rendijas de su cotidianidad, totalmente, por las rendijas de la cotidianidad, hagan lo que hagan, esto se atraviesa. Un docente hoy yo no puedo evaluar a mis estudiantes teniendo la expectativa de que no van a usar inteligencia artificial para poder responder una consigna. Yo mismo, para poder elaborar las clases, me asisto de eso. De modo que es algo que negarlo es tapar el sol con un dedo. Lo que sí, bueno, como es un tema que avanza muy rápido y del cual se habla mucho, me parece, pero se conoce poco, total, genera miedos, genera resistencias, y parte de las estructuras organizacionales, las instituciones que tienen que dar respuesta a esto, también están atravesadas por esos miedos. Por ejemplo, el Parlamento. Claro. ¿No? Hoy, partir de la base de tener un proyecto de gobernanza de datos a nivel institucional me parece clave. Cada área del sector público maneja determinados datos, esos datos hacen a la toma de decisiones de la institución y esos datos no tienen una impronta de gobernanza muchas veces, ¿no? En el sentido de que no se toma conciencia de que en realidad son el nuevo petróleo. Claro, absolutamente. Son el nuevo petróleo. Y eso requiere
del refinamiento, la transformación, el conocimiento del área en el que surge ese dato, el linaje del dato, es decir, desde dónde salió, a dónde va y quién es el usuario final que lo va a consumir. En este caso, el Parlamento genera datos para consumo interno, pero también para consumo de la ciudadanía, basados en principios de transparencia y apertura. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que esa es como la base, como para empezar a hablar de, che, ¿está bueno basar nuestras decisiones en datos? ¿No? ¿Es realmente así? ¿Cuáles son los beneficios de eso? O mejor dicho, ¿cuáles son los prejuicios de no hacerlo? Claro, porque uno diría también, y entonces, si no se basan en datos, ¿las decisiones en qué se basan? Bueno, la contracara de la cultura basada en datos es el pensamiento mágico, la intuición. Claro, ¿no? claro. El óleo de Samuel, de aquel que toma claro. decisiones geniales y mágicas. Que por supuesto hay una impronta humana y hay algo que no se puede datificar, que es la humanidad. La humanidad no se puede datificar, pero vivimos en una cultura datificada. De modo que estar encerrados muchas veces, nuestras propias emociones, nuestras ansiedades, la aceleración total que está tomando todo tipo de prácticas, incluso en los procesos de aprendizaje. Para mí también los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida van a ser claves, porque no solo va a haber que transicionar habilidades, ¿sí? Y enseñar nuevas habilidades que de alguna manera tengan como paradigma no competir contra las máquinas, porque eso es básicamente imposible, pero entender que también la inteligencia artificial es producto de una creación humana. Claro. De modo que el proceso de hibridación, el acoplamiento entre lo humano y lo maquínico, es algo que no resiste análisis negarse a eso. No, claro. Quería aprovechar porque vos mencionaste otro, o digamos, para decirlo así, campo de preocupaciones, de saberes y también podríamos decir objeto de estudio, que hoy indudablemente atravesado y profundamente conmovido y quizás modelado o reformulado por todas estas dinámicas, sobre todo la de las redes sociales, que no hablamos, de lo cual vos también sos un experto y un activo, digamos, participante que conoce ese mundo, porque es un mundo también, ¿no? Absolutamente. Con habilidades ¿no? y saberes que se requieren para ser operativo y para tener eficacia en ese mundo. Después habrá que ver para qué es esa eficacia, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es que, así te lo digo simple, sencillo, total, es una pregunta simple. ¿Cómo está funcionando hoy la opinión pública? Es una pregunta, es como decir, ¿no? ¿Nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Bueno, tiene un carácter medio epistemológico eso. ¿Cómo funciona la opinión pública? La verdad que... ¿Cómo está funcionando, digo, no? Sí. A mí me parece que... ¿Cómo la ves vos de última? Claro, yo me parece que hay un gran afuera de las redes sociales. Hay un proceso de secularización de lo que ocurre en las redes sociales, que por supuesto tiene un impacto. Todo lo que ocurre online de alguna manera tiene un impacto offline, por eso se habla de redes sociales híbridas como Facebook, ¿no? Que generan grupos de pertenencia, generan solidaridades más bien mecánicas entre personas que funcionan en la dinámica algorítmica que es de alguna manera vincular a las personas por semejanza y de alguna manera asistirlas en eliminar de su panorámica las diferencias, ¿no? Entonces eso genera una balcanización y una hiperfragmentación también. Eso es más Facebook. Sí, sí. ¿WhatsApp un poco? WhatsApp es una red social que muchas veces no se toma como una red social. No se pero toma. Sigue siendo una red social. ¿Y los canales no son un poco eso también? ¿Los canales de streaming? De WhatsApp. Sí. A ver. Digo, ¿sería un elemento para pensarlo como red social o no? Sí, sí. Todo. Acá el gran problema o el gran dilema es la mediación. Claro. ¿No? Hay países en Occidente donde ya estamos asistiendo a procesos donde las personas, de alguna manera,
tratan de depurar un poco esa mediación tecnológica y vuelven al vínculo humano un poco más rudimentario, rupestre, del encuentro, analógico, ¿no? diríamos. Analógico, a esa cultura del encuentro, de alguna manera, ¿no? Pero me parece que muchas veces ese proceso de mediaciones, todos estamos mediados por tecnología, va a tener y tiene ya consecuencias cognitivas y antropológicas en la subjetividad muy, muy marcadas. Esta cuestión que tiene que ver con que las redes sociales, de alguna manera, necesitan mantenernos atentos a las redes sociales. Los algoritmos aprenden, mejor dicho, cuando hablamos de inteligencia artificial, perdón, acá un breve paréntesis. Bueno, no es ni muy artificial ni muy inteligente la cosa. En el sentido de que hay un costo computacional y un costo económico y planetario muy grande en términos de consumo de energía para entrenar ciertos modelos. 1 litro de agua por cada respuesta, ¿no? Exacto. Está esa famosa ecuación. Exacto, esa ecuación de conocimiento popular. Después también, con esto que voy a decir, no quiero decir que el más débil es Clarín, ¿viste? En ese sentido de los líderes de las empresas tecnológicas no ganan plata. Por supuesto que ganan mucha plata, pero es la tasa de retorno de lo que está haciendo el negocio de la inteligencia artificial hoy no se compensa con los ingresos. En el sentido de que cuesta mucho producir este tipo de tecnologías. Ajá. Ok. Eso en primera instancia. Por eso también se está yendo a esquemas de suscripciones. Google ha presentado una herramienta hace muy poco, que es un Google Meet medio tridimensional, con traducción en vivo, en audio y en texto, de lo que son las interacciones por Meet. Eso va a ser solo para suscriptores. Se va a ir un esquema tipo círculo de mejores amigos para poder obtener algún tipo de ingreso. Pero con esto de que la inteligencia artificial no es ni muy artificial ni muy inteligente, me refiero a esto, a los costos planetarios y también a lo que se llama inteligencia artificial hoy, básicamente son clasificadores estadísticos que aprenden de un billón de datos, de texto en este caso, a reconocer patrones y a devolvernos respuestas coherentes en función de los patrones que aprenden a partir de una cantidad de datos con lo que entrenan, ¿sí? Y después hay un montón de científicos de datos, programadores, encima de esos algoritmos para que nos den respuestas coherentes también. O sea, hay un proceso de corrección. Hay aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado. Hay diferentes campos en este sentido. Entonces, volviendo un poco a esto de que la inteligencia artificial no es ni muy artificial ni muy inteligente, digo que hoy son una herramienta que está mejorando muchos procesos, que es una suerte de dimensión cognitiva distinta a la dimensión humana, mucho más eficiente en muchas cosas, no llega a abordar todo lo que por ahí el razonamiento humano hoy está abordando. Las redes neuronales de alguna manera tienden a imitar el pensamiento humano. Por eso la velocidad a la que mejoran estos mecanismos y estas tecnologías es muy alta. Es muy alta. Entonces sí vuelve un poco esta cosa de, ok, pero mientras esto evoluciona en paralelo, nosotros tenemos que seguir viviendo. Estamos en un proceso donde muchos de nosotros tenemos 3, 4 laburos para llegar a fin de mes. Estamos en un proceso donde no nos podemos detener a pensar y a filosofar sobre la técnica, porque en el medio hay que vivir. Entonces me parece que ahí es el Parlamento donde cobra una función social muy importante, que es ahí donde efectivamente tienen que definirse los contornos de cómo va a ser este avance. No, y yo por eso, digamos, porque acá hay dos cuestiones. Me parece, por lo menos que veo yo, ¿no? Seguramente hay más. Una es las cuestiones sobre las cuales el Parlamento debe trabajar. No digo dar respuesta porque sería por ahí demasiado, pero por lo menos cuestiones a las que abocarse. Pero hay otra cuestión de la cual el Parlamento también vive y que hay buena parte de su sentido, es que hay una sociedad a la cual el Parlamento representa y es una sociedad que espera cosas de ese Parlamento, sus gestos y eso. Ahí es donde incorporaba la cuestión de la opinión pública, Bien. las dinámicas de la opinión pública, porque
ahí sabemos y hemos hablado muchas veces también, hay, digamos, el Parlamento y sus procesos de trabajo y procesos productivos que producen normas, acciones, intervenciones, regulaciones o lo que fuere, y esa percepción de la sociedad de la cual el Parlamento no puede prescindir ni se puede desentender. Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es posible compatibilizar? Efectivamente, la opinión pública hoy tiene un ritmo de fluctuación, de variaciones así vertiginoso, por ejemplo. Bueno, depende de tantas cosas la respuesta a eso. En principio, un poco esto, ¿no? Lo que cuestionábamos o traíamos de la cuestión de las encuestas. Yo creo que las encuestas son un instrumento maravilloso de registro de corrientes de opinión. Sin embargo, bueno, qué sé yo, no todos los encuestadores trabajan para hacer un fino tratamiento del dato. Por supuesto que hay buenos, malos encuestadores, pero la encuesta como instrumento me parece bastante poco difícil de cuestionar. En cuanto al registro de opinión pública y esa especie de alquimia posible con la dinámica parlamentaria, a mí me parece que la dinámica parlamentaria de alguna manera tiene que tener en consideración de la opinión pública, pero tiene que tener una jerarquía respecto también de los temas que va priorizando a la hora del debate, porque en el medio está todo el país, quiero decir, ¿no? Esto de guiarse por opinión pública me parece que justamente borra un poco la dimensión de lo político. La dimensión de lo político me parece que no tiene que ser esa. Me parece que la dimensión de lo político es la dimensión de también lo inesperado, y hay muchas veces ponerse por delante también de la opinión pública en algunas decisiones. El Parlamento como sistema de representación, me parece que antes de poder hibridar con inteligencia artificial y esa posible alquimia con la opinión pública, tiene que revisar algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y a mí me parece que la representación política tiene que ver también con los espacios políticos que participan de esa discusión. Hoy tenemos a nivel electoral una caída de la participación electoral muy, muy importante, por eso digo que hay un gran afuera, ¿no? El riesgo del Parlamento sería solamente interpretar el adentro. Habría que ver qué está pasando afuera de la participación política. Muchas veces en estos contextos la mejor política es la que pasa desapercibida, ¿no? Porque quizás hay una saturación en algunos planos de la vida social respecto de lo que fue un proceso de hiperpolitización que quizás vivimos hasta 2015, ciertas cosmetologías políticas que vinieron desde 2015 a 2019 que de alguna manera me parece que borraron un poco lo que había sido la mirada sobre la política, sobre la actividad política como una actividad prestigiosa, y me parece que el Parlamento es el receptáculo de todos esos resabios de problemas no resueltos que se fueron pateando hacia adelante. De modo que de no resolver un problema más profundo antes que tiene que ver con la propia representación política, me parece que la dinámica parlamentaria, más allá de la incorporación de tecnología, que es un proceso válido, es un proceso necesario, debe resolver un problema que no tiene tanto que ver, me parece, con la innovación tecnológica, sino con la propia representación política. Pero bueno, digo... Lo que pasa que está bien eso, me parece que es un buen eje para discutir, porque también no podemos pensar que todas estas transformaciones tecnológicas, y sobre todo en el ámbito de lo tecnocomunicacional, digamos, ¿no? Implica transformaciones o genera transformaciones en el plano de la representación, en el sentido de que si pensamos la representación como la capacidad
de hablar en nombre de otro, Sí. digamos, inevitablemente contextualizando ese problema a la actualidad, tenemos que considerar la realidad de las redes Absolutamente, sí. y de las tecnologías comunicacionales. Sí, sí. Lo que también me parece es que muchos dirigentes políticos, variopintos colores ideológicos, Mm, deberían un poco también renovar un poco los repertorios en el sentido de no estar tan pendientes de las dopaminas, de los likes en redes sociales, mm, de que la comunicación no reemplaza la política, sino que la buena comunicación política es un proceso de buena política previa. mm, Eh, y a mí me parece que no hay como un anonadamiento, porque es obvio. O sea, es todo muy nuevo, son cosas que resuelven muchos temas a una velocidad muy impresionante. mm, Sin embargo, me parece que hay algo previo que resolver que tiene más que ver con una dimensión de cuál es el contrato social que sostiene también la dinámica parlamentaria. Y el contrato social tiene que ver también con estas cuestiones de vincular, supongamos, ¿no? El mundo del trabajo, que es un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial ya está haciendo grandes mm, cambios. Vincular la realización personal y el mundo del trabajo y la representación política. Qué sé yo, hay sectores políticos como por ejemplo, no sé, el peronismo. El peronismo es un caso de un espacio político cuya identidad se edificó sobre una sociedad que ya va dejando de existir, que es la sociedad salarial. sí, De modo que si está buscando un sujeto político edificado sobre esa identidad y ese sujeto político ya está reducido, es muy difícil de alguna manera que los espacios políticos tengan vocación de mayoría para representar aquello que no conocen. Hoy tenemos 40-50% de informalidad laboral, lo que no significa que todas las personas que están en la informalidad sean pobres. no, Sin claro. embargo, me parece que hay, por ahí te llevo el debate a otro lugar, que es previo. Me parece que el Parlamento viene a ser también una suerte de consecuencia de todo lo que pasa antes, ¿no? Ujú. Y me parece que la política argentina debiera revisar ese contrato social. Y también, bueno, actuar de manera conjunta para un proceso de... A mí me parece que la idea de la reforma laboral, que a los sectores políticos nacional populares, eh, o más vinculados a la representación de los sectores trabajadores, le tienen tanto miedo a eso, me parece que es una buena oportunidad para empezar a hablar de eso, Mm, ¿no? De una reforma laboral propositiva para la sociedad. No ujú, puede ser el único camino que nos quede un ingreso universal mm, en materia de contrato social. Bueno, la gran reforma laboral argentina la hizo Juan Perón en sí, 1945, ¿no? Me parece que es momento de pensar una reforma laboral que incorpore todos estos cambios tecnológicos. Hoy tenemos el fenómeno también de las economías de plataforma, que son economías básicamente basadas en estos nuevos procesos de innovación tecnológica, basadas en datos, sí. donde también el representante de lo que sería la patronal ya dejó de ser una Mm, persona, es una plataforma. ujú. Hay legislación que abarca estos temas, pero volviendo un poco a la cuestión parlamentaria, me parece que sí, que la incorporación, a mí me parece que la dinámica parlamentaria, las personas que trabajan en dinámica parlamentaria tienen un gran conocimiento del dominio. Y yo entiendo que muchos de esos procesos no son, no se pueden reducir al pensamiento computacional. Hay dinámicas que no son encorsetables en estos nuevos Mm, procesos. ujú, Pero me parece que en el diálogo de la cultura organizacional con la que hoy se manejan las organizaciones públicas o ujú. privadas y los cambios que estas tecnologías están produciendo a nivel social, en ese diálogo podría llegar a generarse una dinámica que tenga más que ver con el mundo de hoy. Yo a veces siento que los espacios políticos están todavía velando a un pueblo que ya no existe. Sí, Pero bueno, es una mirada absolutamente personal. Creo que el cambio antropológico es notable y creo que en el diálogo interdisciplinario de estas cosas podemos llegar a obtener eh, algo mucho más fructífero que estar pensando separadamente y segmentadamente claro, soluciones. claro. Recuerdo, digo esto
que viene a cuento, recuerdo esa frase de Monzó diciendo que él tenía que lidiar o que tenía que gestionar 2 sesiones paralelas, ¿no? La sesión que estaba ocurriendo en el recinto y la que estaba ocurriendo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Interesante. Digamos, los desafíos, por eso decía, en términos del rol y en términos del objeto de la institución, ¿no? El rol y todas las dinámicas que transformaron su rol y que sitúan y que desafían al rol parlamentario, y el objeto, digamos, en el sentido de, bueno, como vos decís, reforma laboral, por ejemplo, como grandes temas, ¿no? La posibilidad de renovar, es decir, habría que pensar formas de que estas transformaciones tecnológicas no desplacen al debate, sino que lo enriquezcan. ¿Es posible eso? Sí, yo creo que es posible, pero requiere de una mirada más poliédrica, más integrada. A mí me parece que además de una cuestión que tiene que ver con el mundo sociolaboral, hay una cuestión también en el mundo educativo. Porque es difícil hablar de estos temas porque uno no sabe bien cómo esquematizar la conversación, Claro. ¿no? Hay otros temas que uno los tiene más trabajados, si estuviéramos hablando de historia, procesos políticos. Pero en este caso, cuando estamos hablando de tecnología, aceleracionismo y la velocidad que está tomando esto, es más difícil. A mí me parece, por ejemplo, que en el mundo educativo también hay una reforma en ciernes que tiene que ver con los procesos del déficit atencional que tenemos todos, no solo los chicos, sino nosotros, los adultos, para sostener nuestra atención y prestarle atención a algo más de 15 minutos. Uh-huh. Nuestra atención está fragmentada, de modo que la educación cívica, en este caso... Es muy lindo lo que dice Simone Weil sobre la atención. A ver. No, habla mucho sobre la atención y lo plantea como la clave del conocimiento, la atención. Porque la plantea como una pausa, ¿no? Del sujeto, como una actitud de espera, de una espera activa, la atención. Tiene toda una reflexión muy interesante. Vos dijiste justo la atención, que es un gran tema de hoy, ¿no? Yo creo que es el gran tema. El gran tema, porque también en esta especie de vida algorítmicamente asistida que tenemos todos, de alguna manera el ser humano delega un poco su facultad decisional para ser algorítmicamente asistido por una tecnología que además de registrar patrones, predice aquello que nosotros podríamos llegar a querer. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto de al no poder mantener la atención en ciertos procesos, por supuesto que lo que se pierde es profundidad de la comprensión. Y las tecnologías, de alguna manera, tienen un sesgo de cajas negras. O sea, ni los científicos de datos saben muchas veces qué ingresa, cuál es el input que ingresa en esas cajas y cuál es el output que sale, ¿no? Porque, digo, creo que no es posible ya pensar ni la educación, ni los procesos parlamentarios, ni la dinámica política como la pensábamos antes. Y a veces el ser humano le cuesta sentirse parte de un proceso. Me parece que estamos en una trayectoria que es justamente un proceso dinámico, volcánico en muchos casos. Y creo que es inescindible todo lo que ocurre a nivel tecnológico con la aceleración digital y también un poco el quiebre de la sociedad occidental, ¿no? Que tiene prácticas zombificadas, ¿no? Hay un capitalismo que está de alguna manera sin una ética que lo guíe, ¿no? Lo mismo pasa con los procesos técnicos. No hay una ética que esté guiando del todo los procesos tecnológicos. Y a veces pareciera que hay una cierta autonomización del mundo tecnológico respecto del mundo humano. Y como que lo tecnológico tuviera su propia moral, pero en realidad eso no es darle una vuelta de rosca a los modelos estadísticos, que en realidad los modelos estadísticos en realidad no se clasifican en buenos o malos. ¿Son útiles o no son útiles? Claro.
es otra la epistemología que rige la filosofía de la técnica, me parece. Así que bueno, me parece que empezando por el proceso educativo, por su impacto en el mundo laboral, finalmente la dinámica parlamentaria podría llegar a contribuir a orientar esos cambios y también, bueno, los propios países, ¿no? Estamos en un contexto donde las corporaciones tecnológicas son 5. Es decir, tiene una fuerte concentración oligopólica eso. Es impresionante. Con lo cual los procesos de regionalización de los debates, de que los países puedan actuar en bloque ante estos cambios, no digo en una suerte de continentalismo del nuevo mundo, pero algo así. A mí me parece que hay que trabajar en procesos de integración regional para conservar soberanía tecnológica. El concepto de soberanía tecnológica que venía de políticas como, no sé, Conectar Igualdad, ¿no? Cuando existía ese doble buteo en las máquinas, esa idea de programar o ser programado, 2011 era eso. Era un razonamiento potente de un conjunto de actores que, usando los términos de la nueva época, la veía un poco, me parece, ¿no? Creo que son cosas que se van a empezar a discutir, que ya tendríamos que estar discutiendo y que el Parlamento, por supuesto, tiene una función crucial, sobre todo para recobrar un prestigio que hoy es necesario para mantener el sistema democrático. Total. Hoy es Y necesario. yo diría prestigio y centralidad. Va a ser difícil el prestigio por sí mismo si no hay algo que soporte ese prestigio en el sentido de relevancia, pertinencia, ¿no? Oportunidad. Totalmente. Me parece que es la forma de recuperar ese prestigio, porque me parece también, como un poco vos también lo decías, esa desazón y ese malestar ante la política, básicamente la sociedad la canaliza y la identifica en el Parlamento, centralmente, digamos, ¿no? Sí. Me parece. Sí, es como un gran receptáculo de muchas iras y frustraciones acumuladas. Sí. Que finalmente parece que no están, pero a veces estallan como un volcán. Uh-huh. Esta idea que se habla de la crisis de representación, hay una crisis de representantes, más que de representados, ¿no? Y bueno, es un proceso que hay que atravesar. Y no es la primera vez que esto ocurre. No. Yo tengo 40 años. Y el 2001 lo viste. Y el 2001 fue un antes y un después, ¿no? Tiene un barco que fue tipo el Titanic, ¿no? Que chocó el iceberg en los años 70, empezó a entrar el agua y finalmente el barco se hunde en 2001. Uh-huh. Pero digo, hay una concatenación y una acumulación. Hay fermentos de los procesos. Los procesos van fermentando, no son tan volcánicos en el sentido de que de un día para el otro llegó la irrupción tecnológica. Claro. De un día para el otro las redes se convirtieron en el espejo de la política. De un día para el otro las personas se volvieron narcisistas. De un día para el otro la soledad en masa de las pantallas creó una fuera de la política que hoy la política no puede gobernar. Creo que hay procesos que hay que entender en su complejidad histórica también, porque si no, a mí la dictadura de lo instantáneo y la dictadura del presente lo único que termina generando son bucles de validación, bucles de validación social. Claro. Hay algo muy humano en esto de estar en las redes, de querer ser visto, de obtener validación social a través de las métricas, de la datificación de nuestra autoestima. Nuestra autoestima depende mucho de esas métricas. Y bueno, cuando eso le pasa a personas que tienen una jerarquía social, se supone, mayor, como los representantes políticos y están metidos en el mismo proceso que estamos todos, ahí se pierde la jerarquía entre lo político y lo cotidiano, de modo que también se pierde la jerarquía entre aquel que me representa y yo que soy representado. Claro. Entonces, si la política es eso, todos vamos por el mismo. Prefiero que no participar. Claro. Todos vamos por los likes. Me parece que un poco sí. Hay explicaciones biológicas que tienen que ver con la dopamina, hay explicaciones sociológicas que tienen que ver con la necesidad de sentirse validado y también con esta cuestión del afuera. Es algo que lo tengo, perdón que estoy muy monótono con eso, muy monotemático, pero a mí me parece que hay un gran afuera de la sociedad argentina de la que el Parlamento debiera tomar nota.
porque me parece que es una sociedad absolutamente cercenada. Alambrada. La política me parece que es una especie de parcela alambrada que no mira hacia una afuera básicamente porque también tiene miedo de lo que ocurre afuera. De barrio privado, digamos. Y sí. Hay un libro interesante de Jorge Remeslenikov, 120 días para desarmar la bomba, no recuerdo bien el título, pero cuenta que en el 2001 los dirigentes políticos entraban de elegante sport al Congreso porque no querían que los vieran afuera vestidos de políticos y que la política tenía un proceso de ruptura total con la sociedad. Me parece que esa ruptura siempre existió, nunca se enmendó del todo. Es un problema que se pateó hacia adelante. No estoy diciendo para nada que estamos viviendo en 2001 por otros medios, pero esos fermentos, esa erosión del sistema político, me parece que los últimos años, sobre todo a través del confinamiento, de lo que fue la pandemia, esta cuestión de los trabajadores esenciales y los trabajadores no esenciales, me parece que generó una ruptura o volvió a abrir una herida que no estaba del todo suturada en la Argentina. Y me parece que el Parlamento es responsable y también víctima de esa situación. Mucho para una agenda compleja, densa, variada para el Parlamento y para la política argentina. Así Marcos, te agradezco muchísimo esta conversación. No, gracias a vos. Y bueno, siempre estamos y seguimos conversando. ¿Cómo no? Muchas gracias por invitarme. No, por favor.